Bien, ya estamos aquí en este lunes 30 de septiembre de 2024. Don Salvador Frausto, ¿cómo estás, Salvador? Hola Julio, ¿qué tal? Muy bien, aquí estamos arrancando la semana en esta mesa de periodistas. Un gusto saludarte a ti, a Jorge y a Marta Olivia. Oye, Salvador, ¿cómo han andado estos días de atiborrados, de cargados de información? ¿Cómo andas tú, que eres uno de los coordinadores informativos de Milenio y periodista de tiempo completo? ¿Cómo va todo, Salvador? Sí, bueno, pues está duro ahorita la información llegando por todos lados y las interpretaciones de qué significa este cambio de gobierno, que es la primera vez que un gobierno de izquierda le hereda a otro de izquierda el poder presidencial. Y bueno, pues cierran muy fuerte Andrés Manuel en cuanto a popularidad y Claudia también ha crecido mucho sus números. Bien, ya iremos desgajando toda esta información y el análisis. Gracias, Salvador. Marta Olivia López, rato sin verte, pero bueno, ya estamos aquí al fin. Marta Olivia, buenas tardes. Buenas tardes, Julio. Buenas tardes, Jorge. Buenas tardes, Salvador. Es un gusto estar en este día que yo comenté desde temprano, histórico en muchos sentidos. Bien, Marta Olivia, ya lo iremos platicando. Jorge Meléndez, buenas tardes. Buenas tardes, un saludo a los tres, a la audiencia, a los que hacen posible esta emisión. Y veo que anda don Julio Astillero con saco y guinda, rarísimo para él. La verdad es que tengo este saco desde hace como 15 años. Casi no me lo ponía. ¿Pero no lo había sacado o sí? Pues es que no había habido oportunidad. No, Sí, en algunas ocasiones. Tengo este guinda y uno verde, como verde bandera, que compré, de esos que los puede uno arrugar y no, para los viajes no se arrugan y no sé qué tanto. Y yo dije, hoy es un buen día para ponerme esto, porque Jorge, pues hay muchas cosas que analizar y que comentar de este primer sexenio del partido Guinda y sus aliados. Ya lo iremos viendo a detalle, Jorge, pero... Y Salvador de naranja, a lo mejor bueno, solamente la camisa, pero... A ver, y usted, don Jorge Meléndez, ¿cuáles sus colores? ¿Qué indican? A ver. Multicolores. Multicolores, bueno. Azul por ahí, ¿eh? Domina el azul, ¿eh? Sí, Estamos ¿verdad? viendo que domina el azul. Sí, domina el azul. Ya te cachamos, Jorge Meléndez. Bueno, vamos a empezar. Les propongo que tal como están las cosas cronológicamente abordemos en una primera instancia todo lo que queramos acerca de este último día de gobierno del presidente López Obrador y luego en una segunda parte de en esta mesa abordemos las perspectivas de la doctora Sheinbaum. Salvador Frausto, ¿qué pensar? ¿Qué es lo que más te llama la atención? ¿Qué te ha impactado más de lo que ha hecho Andrés Manuel López Obrador a lo largo de este sexenio? Sí, bueno, pues me parece que tiene su gran popularidad con la que cierra el sexenio. Las encuestas van digamos, de poco más de 60% hasta poco más de 70% le dan en niveles de aprobación, de popularidad. Y a diferencia de otros presidentes, no pagó un costo de cariño de la gente. El presidente López Obrador se mantuvo en esos números con ligeros altibajos desde el principio de su mandato hasta la fecha, y me parece que tomó decisiones muy acertadas, es decir, al acercarse a demandas que pedía la sociedad, que pedían los mexicanos, fue sacando una serie de asuntos que lo fueron legitimando y le fueron manteniendo el respaldo de las personas, de los mexicanos. Por ejemplo, rápido, al principio de su sexenio, pues sacó el tema del outsourcing, de sacar a estas empresas que obtenían dinero con subcontrataciones con las distintas áreas de gobierno. Ese asunto mejoró en mucha medida que creciera
la cantidad de personas que están empleadas directamente en las empresas para las que trabajan. Actualmente, al cierre del sexenio, México entre los países que más baja tasa de desempleo tienen. Las personas que se salieron del área informal y pasaron a la formalidad laboral, me parece un acierto que fue celebrado por la gente. También 10 millones de mexicanos salieron de la pobreza en este sexenio con una política agresiva para disminuir la desigualdad, que tuvo que ver por una parte con elevar el salario mínimo y por otra parte con el tema de los programas sociales, de ampliar que estos programas llegaran a cada vez más personas. Así que me parece que hay ahí una serie de acciones que le generaron muchos apoyos y que los mantuvo hasta el fin de su sexenio y que configuran que pasamos de una democracia partidista en el periodo de la transición, es decir, de 2000, o digamos de 1997 a 2018, es una democracia en la que los partidos dominantes se repartían las mayores decisiones, es decir, el PRI, el PAN y más hacia el 2018 el PRD. Estas cúpulas partidistas se repartieron lo que los politólogos llamaban la transición, es decir, pero era una transición cupular de los partidos dominando, no viendo propiamente los intereses de la ciudadanía, sino los intereses de estos partidos dominantes, y me parece que pasamos a una democracia popular en la cual el eje central está en impulsar reformas, acciones, políticas públicas que beneficien a sectores de la población, y pues al final, digamos, de este sexenio que es de izquierda popular, tenemos resultados que le gustaron a la gente y por eso ese gran poder que tuvo López Obrador y ese gran cariño que generó entre la gente y respaldo, lo hereda casi en la misma medida a Claudia Sheinbaum, según las mediciones de encuestas y las que hemos hecho también a través de herramientas de inteligencia artificial. Pero bueno, dejaría ahí mi primera intervención en este cambio de la democracia partidista a la democracia popular como uno de las grandes transformaciones de los últimos años. Gracias, Salvador. Jorge Meléndez, ¿cuál es tu primera lectura? ¿Cuál es tu primer saldo, primer balance de este sexenio que hoy termina con una fuerza, una popularidad y un ejercicio de poder también inusitados? Hasta este momento el presidente López Obrador sigue ejerciendo el mando y sigue generando noticia y hechos políticos. Jorge Meléndez. Yo creo que, como han señalado una buena cantidad de analistas de un lado y de otro, obviamente tiene que ser un sexenio de claroscuros. No hay ningún sexenio que sea totalmente de luces y no tenga sombras. Ya Salvador ha señalado algunas de las luces en las cuales coincide, por ejemplo, Gerardo Esquivel hoy en un artículo, pero en las cuales también señalan lo mismo Carlos Elizondo en una entrevista que le hicieron y hasta Jesús Silva Herzog Márquez, que son contrarios totalmente a Andrés Manuel López Obrador. La gran luz es el apoyo a los que menos tienen y el sacar de la miseria a 9 o a 10 millones de compatriotas, incorporarlos a una serie de cuestiones, los apoyos sociales, que al final le da un apoyo importantísimo a las víctimas de la guardería ABC, a los niños, a los familiares, a las madres, etcétera. Estos apoyos que son de verdad muy importantes, pero es un sexenio que creció al 1% en promedio y creció así pues por este bamboleo que hay, en donde, por cierto, los bancos ganaron, y no lo digo yo, hasta lo dijo el propio
Andrés Manuel López Obrador como nunca. Es decir, se sacó de la pobreza a muchas personas, se encaminó a un país a desarrollarse con grandes obras de infraestructura que están todavía sin terminar, desde el tren interurbano hasta el Tren Maya y demás, pero no se creció lo suficiente. Y al final, Andrés Manuel López Obrador dice, no, sí se puede seguir por ese camino con la austeridad y con el apoyo a los más necesitados. Yo creo que no. Yo creo que se requiere urgentemente, quizás en el segundo año de Claudia Sheinbaum, una reforma fiscal para que estos dineros puedan alcanzar para todo lo que se necesita ahora y más adelante. Ahí sí yo creo que ya no hay que confiar en la austeridad, porque la austeridad nos ha traído como graves problemas la situación en la salud, que no avanza, a pesar de que sigan comprando hospitales. Uno va a los hospitales y hay una cantidad de carencias. En educación, en una conversación que tú tuviste con Fernando Buenabad, él decía, pues hay que poner el acento en la educación. Y yo creo que con quien está nominado para estar en la educación, el señor Mario Delgado, pues no tenemos ninguna seguridad de tener una educación de primer nivel, competitiva a nivel internacional, que es lo que se necesita, sin dejar las raíces culturales. Yo estuve en una filmación que hicieron los hermanos Greco y muchos más acerca de los 43 de Ayotzinapa, y vi a un muchacho que habla náhuatl y demás. Bueno, pues eso hay que seguir haciéndole. Una muchacha ganó el premio a la inteligencia artificial mundial, es decir, tenemos una capacidad alta que hay que desarrollar y solamente invirtiendo. Educación, salud, inseguridad son, creo, los oscuros en este asunto, a pesar de que la gente está muy contenta con Andrés Manuel López Obrador, pero creo que si no se invierten en esas cuestiones, incluso en seguridad, para enfrentar algo que ya es imposible de continuar con ello. En Culiacán hay una situación terrible. Los compañeros de Chiapas dicen que la gente está yéndose a Guatemala. En Guanajuato no se diga cómo está la cosa, y en otros lugares. Entonces yo creo que hay que enfrentar este problema de inseguridad. Esos serían los negritos en el arroz, siendo que en cuestiones sociales, en cuestiones económicas, hay avances para la mayoría de la población, pero también en cuestiones culturales hay que ver, hay una reprobación grande a lo que hizo esta señora Frausto. Hay que renovar ahí, y hasta un artículo que me llamó la atención hoy de Iván Restrepo Fernández, un ecologista que habla cosas terribles del Canal 22 y otros medios de difusión. O sea, tenemos que reforzar en muchas cuestiones y abrir el debate en serio, como tú platicaste con Armando Bartra. Yo creo que en efecto hay una crisis, no en México, en el mundo de los partidos políticos, y hay que renovarlos, pero Morena tiene que ser un recipendiario de una crítica y autocrítica muy seria. Es decir, hay pendientes. Si bien puede haber todas las celebraciones del mundo, hay pendientes para adelante que le quedan a Claudia Sheinbaum. No los hablaré ahora, para en una segunda ocasión, pero creo que sí hay grandes avances de López Obrador, hay grandes núcleos de población que lo festejan y lo aplauden y lo seguirán haciendo, aunque se quede aquí algunos días, él ha dicho, en su casa, para después irse
a su finca, pero yo creo que hay grandes avances en una serie de sectores, pero también carencias fundamentales que no se deben olvidar para seguir adelante. Muy bien, Jorge Meléndez, gracias. Marta Olivia López, tu primera reflexión de las muchas que has hecho, porque has estado muy activa en el análisis de lo que ha pasado hoy. Recordemos que Marta Olivia está conduciendo el programa de A las 10 y hoy tuvo una espléndida cobertura de lo que ha sucedido en esta última conferencia mañanera, ya sin preguntas y respuestas, pero con muchos signos y muchos símbolos y muchos mensajes. Marta Olivia, tu primer balance de lo que estamos hablando. Sí, creo que uno de el mayor acierto que tuvo Andrés Manuel López Obrador inevitablemente es su forma de comunicar. Y no solamente hacia los medios de comunicación, digo, con todo el tiempo que él tuvo, todo su recorrido político, obviamente él veía cómo se abrían muy pocos medios y cómo se cerraba la mayoría. Entonces, me imagino que él estuvo viendo de qué manera informar y ya incluso como jefe de gobierno en el entonces Distrito Federal, ya ensayaba este tipo de mañaneras. Entonces, me parece que eso, ¿quiénes fuimos los más favorecidos? Los periodistas en los estados, porque era imposible pensar en que un presidente te iba a atender, un presidente donde solo se escuchaban los grandes nombres, las entrevistas pactadas con Televisa, con TV Azteca, raro con los canales oficiales, pero era extraño y era imposible primero por la figura presidencial, imposible por el centralismo, pero también imposible por ese Estado Mayor presidencial que evitaba a toda costa que un presidente fuera cercano. Además de la construcción que tenía esto, esa es la diferencia con López Obrador, estas conferencias donde muchos reporteros tuvimos la oportunidad de preguntarle directamente, de cuestionar directamente, independientemente de lo que nos dijera o resolvieran o no, fue esa comunicación directa. Entonces me parece ese. Y es toda una construcción. Con él creo que se rompe esta idea del presidente lejano, del presidente lejos del pueblo, lejos de las y los ciudadanos. Y con esto voy por ejemplo, los niveles de aprobación. El periódico El Financiero habla de una aprobación, termina con una aprobación del 69%, una muy por encima de Enrique Peña Nieto del 30%, encima de 61% de Felipe Calderón y también del 60% de Vicente Fox. Así que me parece que esos números hablan de quién ha sido él, pero más allá de las cifras, porque dice que los números no mienten, pero se puede mentir con ciertos números, más allá de eso es la despedida, la forma en que hemos precisamente aquí en el canal Astillero hemos documentado cómo la gente está llegando de diferentes puntos del país a despedirse nada más. ¿Quién sabe? Hoy a las 6 de la tarde ha dicho López Obrador que se retira ya de Palacio Nacional y avisó que no va a Palenque para que no lo estén esperando porque ya se estaban organizando hasta tours y demás para ir a esa finca que tiene allá. Entonces, más allá de los números, es la gente lo quiere ver. O sea, todo el mundo anda buscando una manta, anda buscando un peluche, un recuerdo, algo que haga tenerlo presente. Entonces, eso habla de la cercanía. Yo no recuerdo, además del 15 de septiembre, donde fueron a reiterarle su aprecio, muchísima gente entre la lluvia y el frío, las muestras que han tenido hoy. Y para sorpresa de muchos, una de las cosas que más extrañan las personas que hemos entrevistado son precisamente las mañaneras. Me sorprendió mucho cuando decían, es que ¿con quién voy a desayunar hoy? Si yo hoy estoy desayunando y yo no sabía cuestiones, por ejemplo, históricas, jamás las imaginé ni las aprendí en ningún lado y las aprendí con el presidente. Entonces, bajando del número, me parece que esa es la construcción y la cercanía que hizo López Obrador. Faltantes, la seguridad, me parece, la salud, aunque se hable mucho, y el combate a la corrupción. Sí, quisiéramos soñar con que ya se ha acabado, no se ha acabado.
sigue vigente, por más propaganda y por más discursos, no se ha acabado la corrupción, hay muchísima, pero me parece que con la reforma judicial se está comenzando a hablar de este tema y a pasar del discurso a la acción. Bien, Marta Olivia, gracias. Antes de pensar en algunas respuestas más largas con temas más elaborados, les quisiera hacer algunas preguntitas pidiendo respuestas rápidas sobre estos temas. Salvador Frausto, ¿qué significará o qué entiendes de lo que dice el presidente López Obrador de que va a esperar un ratito para dejar la ciudad, que no se va de inmediato a la ciudad, a Palenque, Chiapas? ¿Qué opinas de ello, Salvador? Me parece que tiene que ver con esa misma explicación que él dio. Es decir, hay hay información de que la gente quiere ir a verlo a Palenque y que quiere como dar algún respiro para no generar una ola, digamos, de expresiones, de apoyo, que ese es un asunto que vamos a ver en 3, 2, 1, es decir, hay que mirar con atención dos fenómenos. Uno, cómo llega Claudia, qué les van a hacer sus primeras acciones, pero también cómo vamos a vivir en México el post-obradorismo. Es decir, me parece que ese tipo de asuntos de personas probablemente yendo a Palenque a buscarlo, a querer encontrarlo, a tomarse una foto, etcétera, también puede quedar fuera de control. Entonces, me parece que sí es verídico el asunto, porque de otra manera, por ejemplo, si él quisiera seguir interviniendo en la vida pública, lo puede hacer aquí o allá, es decir, si lo va a hacer, que también habrá que revisarlo y estar atentos, lo va a hacer en cualquier parte del país en el que esté. Así que sí me parece que es un asunto un poco para desinflar las manifestaciones de apoyo y darle a Claudia un arranque de gobierno donde él no se vea, donde no esté presente, donde no sea fácil encontrarlo. Bien, Salvador. En estas respuestas rápidas, Jorge Meléndez, ¿qué opinas de lo que dice el presidente de que necesita aclimatarse? ¿Qué significado político podemos encontrar? Yo creo que no es cierto. Yo diría muy rápidamente, como tú me estás pidiendo, una, él va a ejercer el poder hasta el último minuto que le quede. Dos, se tiene que cubrir, se tiene que desaparecer para darle a Claudia Sheinbaum la posibilidad de que ya instalada, y ya lo ha dicho ella, vaya a tomar el nuevo rumbo el gobierno. Que ha dicho ella, me voy de inmediato con parte de mi gabinete a Veracruz a ver a los damnificados. O sea, él con todo ejerce hasta último el poder y ya fuera de él tiene que arroparse de alguna manera para que no lo siga la gente y la que determine todo sea Claudia Sheinbaum. Bien, gracias. Marta Olivia, ¿qué opinas del uso de ese término aclimatarse? ¿Qué crees que pueda significar? Yo sí voy por la idea, como dice Salvador, que es un poco para evitar ciertos tumultos en un lugar como Palenque. Quiere un poco despistar pues, toda esta gente que va a buscarlo, porque yo he escuchado en varios estados de alrededor de Palenque, del municipio de Palenque, que ya se estaban previendo ir a vender, ofrecer, estar, recibirlo en el aeropuerto, ya se estaban organizando. Entonces me parece eso. Creo que López Obrador, esto de irse aclimatando también es un poco, a ver, dijo hoy que iba a dar un discurso de 10 minutos, fue más o menos de 50. Me parece que va a ir en esos rangos. A lo mejor aclimatándose pueden ser 2 semanas, 3 semanas, pero no creo que ya esté en la esfera pública, no creo, y hoy lo dijo muy claramente, que él agradecía mucho que Claudia Sheinbaum lo respetaba y se dirigía a él con mucha institucionalidad. Entonces me parece que él va a corresponder de la misma manera. Yo no creo que vaya a hacer una jugada por debajo. Bien, gracias. En estas preguntas y respuestas rápidas, ¿qué opinan de la fotografía oficial? Una fotografía que se ha dicho que es
también es disruptiva, que es diferente, porque es un López Obrador acompañado por las multitudes que siempre lo apoyaron y lo sustentaron. Tenemos por ahí la fotografía, miren, Tania puso, lo tomamos de una tuitera o ahora como se diga, dice, hasta en su retrato López Obrador marcó diferencia. Los expresidentes solos, AMLO con el pueblo que siempre lo acompañó. No sé, Sebastián Enríquez, si está por ahí la foto, sí. Ahí están las demás fotografías y luego la del presidente López Obrador, donde al fondo se ve pues el Zócalo con multitudes. En las respuestas rápidas, Salvador Frausto, ¿qué te sugiere, qué indica, qué mensaje ves en esta fotografía? Retrato. Sí, me parece algo muy planeado por parte de un presidente como López Obrador que juega mucho con los signos, con los símbolos, y pues ahí está su zócalo, su gente. Me parece que ese es el mensaje que él quiere dejar, que fue un presidente cercano a la ciudadanía, al pueblo, y sí, me parece un asunto ahí muy calculado, y que es además una expresión de algo que no veíamos desde el sexenio de Lázaro Cárdenas, un presidente tan querido como Lázaro Cárdenas, que recordemos que en sus eventos le iban y le regalaban gallinas y demás. Entonces, no se veía desde finales de los años 30 tal popularidad, tal empatía de la gente para un presidente. Entonces, sí, me parece que es un mensaje muy calculado, así quiere ser recordado. Él mismo ha dicho que en muchas ocasiones que pues, le interesa cómo va a ser recordado en la historia y por los historiadores. Gracias, Salvador. En las respuestas rápidas, Jorge Meléndez, ¿qué opinas de esta pintura al óleo del presidente López Obrador con el pueblo en el plano correspondiente en el Zócalo? Pues una ruptura absoluta. Yo conocía a una pintora que, pues hasta la época después hasta Díaz Ordaz, ella hacía las fotografías y hasta posaban los señores con ella para que le hiciera la fotografía. Ahora, López Obrador, como va a estar en la galería de presidentes, dicen, vean, los demás estaban solos, yo estoy arropado por el pueblo. Bien, gracias. Marta Olivia, ¿qué opinas de este tema del retrato o de la pintura al óleo del presidente López Obrador? Sí, a mí me llamó mucho la atención esta parte del bastón de mando, el bastón de mando que representa el poder y sobre todo este acercamiento que tuvo el presidente con los pueblos indígenas. Es decir, y recordemos que cuando asumió en 2018 también hubo una ceremonia al respecto con este bastón de mando y pues muy ad hoc, pues, sobre todo por la aprobación que hoy mismo firmó esta reforma constitucional a favor de los pueblos indígenas. Bien, gracias. Pues llegamos exactamente a la mitad del programa. Son las 2 de la tarde con 29 minutos, así es que damos por terminada esta primera fase relacionada con el último día del presidente López Obrador en el ejercicio de tal poder ejecutivo, y vamos a plantear ahora qué viene con la doctora Claudia Sheinbaum. Salvador Frausto, ¿qué reflexión te genera la llegada de la doctora Sheinbaum? ¿Qué retos va a encontrar en lo inmediato? ¿Qué debe ir haciendo? Por favor, tu análisis, tu comentario, Salvador. Sí, me parece muy relevante que Claudia Sheinbaum fue poniéndole durante la campaña política unas zarandeadas a la burbuja opositora, es decir, terminó de reventar esa burbuja opositora que, de acuerdo a diversos espacios periodísticos, conductores de televisión, analistas, los llamados analistas de la transición, fueron lanzando una serie de mentiras durante la campaña de Claudia Sheinbaum. Primero, que no prendía Claudia Sheinbaum. Después, que Xóchitl Gálvez era un fenómeno y iba a llegar grande. Más adelante, ya que se dieron cuenta que Xóchitl no iba a lograr
crecer, que Taboada iba a ganar la Ciudad de México, después que había un voto oculto por el PAN y por el PRI, después, o sea, una serie de narrativas que esas ya le toca enfrentar a Claudia. Claro, todavía en el sexenio de López Obrador, pero son sus primeros retos durante la campaña y termina acumulando una fuerza muy importante, tan grande que obtiene más votos que el presidente López Obrador en 2018, es decir, López Obrador tuvo 33 millones de votos y Claudia 36 millones de votos. Para el Congreso, Claudia obtiene 256 de 300 distritos en disputa para la Cámara de Diputados, es decir, si no hubiera plurinominales, Claudia tendría el 85% del Congreso. Y si no hubiera plurinominales para el Senado, ni senadurías de primera minoría, que son los que quedan en segundo lugar, Morena y sus aliados tendrían el 94% del Senado, porque el movimiento de la 4T ganó en 30 de 32 estados. Entonces, llega con una fuerza política que no veíamos desde el sexenio de Miguel de la Madrid, cuando se tenían esas proporciones de control en las dos cámaras y de gubernaturas, más de 24 gubernaturas controlaba el PRI en el sexenio de Miguel de la Madrid. Entonces, Claudia llega con una fuerza política inusitada, mayor que la del propio presidente, y ahora que hicimos y publiqué hoy en Milenio el reporte Milenia con estas herramientas de inteligencia artificial, me di cuenta que por primera vez Claudia supera en cariños en redes sociales a López Obrador por un poquito. Es decir, López Obrador sale con 68.5% de la cantidad de sentimientos positivos que genera en redes sociales, en una medición de los últimos 4 meses, y en ese mismo periodo Claudia sale con 71%, pero Claudia crece 11% del día de la elección acá, en cuanto a sentimientos positivos. Se está generando un movimiento claudista que se ve en redes sociales muy fuerte, la critican y salen a defenderla, la critican y vuelven a salir, sobre todo mujeres, pero también muchos hombres, excluyendo bots, por supuesto. Entonces, hay un movimiento de defensa, sobre todo por un tema de género, y con eso cierro este comentario. Por ejemplo, a Claudia le vino muy bien toda la crítica que está teniendo ciertos sectores de la oposición a que ella puede ser el títere de AMLO. Eso le cae muy gordo a la comunidad de redes sociales y salen a defenderlos y acusan de machos, misóginos, de que no entienden que siempre quieren ver estas personas a las mujeres como subordinadas a los hombres. Hay un movimiento, un discurso feminista muy interesante en redes sociales que tiene a Claudia Sheinbaum arrancando con una fuerza brutal, y el otro elemento que le dio un impulso muy grande es no invitar al rey de España. Si leemos los periódicos y a los columnistas y a los conductores de televisión, parecería un error. La gente en redes sociales está feliz de que no inviten al rey de España a la toma de posesión, porque por el tema de marcar distancia a las monarquías, y también por el tema de que no contestó a las cartas que envió el presidente López Obrador. Bien, Salvador, gracias. Jorge Meléndez, antes de continuar con este tema, déjame nada más abundar en esta información que la tenemos detectada desde hace un rato, pero estamos checando todo. Leo lo que está publicado en el diario israelí Haaretz, que dice: Israel se dispone a entrar en una nueva fase de la lucha en el Líbano, lo que implica un combate cuerpo a cuerpo con Hezbollah. Israel se prepara para una incursión terrestre en el sur del Líbano, una operación que inicialmente se centrará en la infraestructura militar de Hezbollah cerca de la frontera. La nota en este importante diario de Israel, la nota firmada por Amos Harel, dice: todas las señales indican que Israel está entrando en una nueva fase de la guerra, una semana antes del primer aniversario de su estallido. Todo esto se refiere específicamente a lo que en varias versiones publicadas en las redes sociales aseguran que fuerzas de Israel ya traspasaron la línea divisoria con Líbano
con todo lo que esto indica, pero esto que le estoy diciendo de que habrían cruzado, aún no lo tenemos, no está plenamente confirmado y solo le doy el adelanto de lo que está sucediendo. Israel informó a Estados Unidos que se está realizando operaciones limitadas contra la infraestructura de Hezbollah, según el Departamento de Estado. La Casa Blanca dice que, por supuesto, Estados Unidos quiere un alto al fuego, pero entiende el propósito estratégico de las operaciones de las Fuerzas de Defensa de Israel en Líbano. Bueno, disculpen ustedes, pero quise dar esta información. Terrible. Sí, terrible. Jorge Meléndez, al inicio del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, para lo cual faltan pues ya 9 horas y media para que sea la presidenta de México. ¿Qué opinas? ¿Qué perspectivas tiene? ¿Qué debilidades? ¿Qué fortalezas? ¿Qué perspectivas, Jorge? Bueno, en primer lugar, Claudia Sheinbaum es una persona realmente de izquierda. El señor López Obrador viene del PRI, luego se sale de él, entra al PRD, se sale del PRD, funda Morena, etcétera, pero tiene una raíz obviamente diferente a la de Claudia Sheinbaum, que viene ella de una raíz de izquierda desde sus padres. Y además una luchadora social desde la universidad y desde otros lugares donde estuvo. Entonces yo creo que ella tendrá muy en cuenta una serie de pendientes que deja el señor Andrés Manuel López Obrador. Uno, el asunto de los padres de los 43, que es terrible que se haya pues caído avance que había hecho Alejandro Encinas y el GEI y los demás. Ese es un pendiente terrorífico. Y además, Abel Barrera, Carlos Pérez Ricard y algunos más hacen un informe hoy acerca de cómo ellos empezaron a ver el asunto de la guerra sucia de tiempo atrás y cómo se han enfrentado a una barrera con el ejército. Ese es un pendiente que tiene Claudia Sheinbaum. Y seguramente por eso ella va a Veracruz, algo que no se hacía antes. Y hay que recordar que el propio López Obrador desapareció el Fonden, el apoyo para los pobladores en caso de siniestro. Yo creo que ella va a recuperar algunas de las cuestiones que antes le daban sentido y va a estar más presente. Salvador dice, tiene ahora más impacto, pues lo va a tener más si hace eso que está planteando hacer en Veracruz, en otros lugares donde pues hemos visto que ha faltado una intervención más profunda del gobierno, no del Estado, del gobierno y quizás también del Estado, para resolver los problemas. Marta Olivia señalaba correctamente lo de la corrupción. Bueno, pues con López Obrador vimos que lo de Segalmex terminó siendo algo simplemente retórico y quien estuvo al frente de él terminó siendo protegido en Palacio Nacional, que fue el señor Ignacio Valle, no sabemos por qué, y ahí hay un pendiente tremendo. En tercer lugar, yo creo que la educación también va a cambiar definitivamente con Rosaura Ruiz al frente de esta nueva secretaría. En cuestiones culturales, yo creo que va a haber también nuevos proyectos, los proyectos, por ejemplo, de Clara Brugada, de los diversos que hizo en Iztapalapa, serán prioritarios en este gobierno que está por empezar y muchas otras cosas más. Pero yo creo que hace bien la señora Sheinbaum en ir paso a pasito. No se puede abarcar todo de una buena vez y yo insistiría en la reforma fiscal.
no es posible que los bancos sigan ganando como hasta ahora. Incluso hay por ahí unas entrevistas que se le hicieron a la tesorera de la Federación, Elvira Concheiro, en donde ella, que decía que ya se había acabado el neoliberalismo en México, pues se desmiente al decir cuánto ganan los bancos en todas las operaciones que tenemos. Ya tenemos un Banco del Bienestar que empezó a funcionar terriblemente. Había colas de 2 horas para que los de la tercera edad cobraran sus ingresos que les daba el gobierno. Ahora ya funciona mejor, pero se necesitan bancos mexicanos que compitan con los bancos españoles, porque fíjate, tenía razón Oriol Mayó, que hace como 6 años hizo un libro que se llamaba El neoimperialismo español, y hablaba desde entonces, hace más de 6 años, de cómo BBVA, Santander, Iberdrola y todas estas empresas españolas nos venían a saquear, y por eso, pues, el desplante de Claudia Sheinbaum al rey de España, pues fue tomado muy bien, porque en efecto, nos siguen saqueando los españoles en México, a pesar de que se les hayan caído algunos negocios, pero en la banca, pues siguen adelante. Bien, perfecto, gracias Jorge. Marta Olivia López, ¿qué opinas del arranque de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum? Que por cierto, creo que mañana vas a estar por ahí cubriendo la primera conferencia mañanera de prensa, y luego el miércoles va a Acapulco, que es una buena noticia. En fin, Marta Olivia, ¿qué opinas de todo esto? Sí, ¿cuáles son los retos? Yo veía cuáles pueden ser estos retos principales. A mí me parece que el primero, o no sé si ponerle números, pero bueno, uno muy importante es la continuidad de los programas sociales, que son la base fundamental para la cuarta T, y eso le daría sentido a este segundo piso. Es decir, esos programas sociales que llegaron a la gente más pobre del país, que a la vez fue la más agradecida y la que sigue apoyando y lleva esos niveles de popularidad y de aprobación del presidente Andrés Manuel López Obrador. Me parece que ese es un gran reto. La seguridad pública, obviamente, es seguir en ese tema y hacer pues que la estrategia de seguridad sea más efectiva, y bueno, con esta se fortalezcan las policías, y quien tenga que volver a los cuarteles que regrese, y que lo que se tenga que mejorar en cuerpos policíacos que se haga. Otro de los retos es la mañanera. Si recordamos, la mañanera no estaba contemplada todavía cuando hasta junio pasado de que se iba a llevar a cabo. Fue con las semanas y con los meses que el presidente López Obrador empezó a decir que cuáles eran las características, por qué debía seguir y todo eso. Eso también era un reto, pero pues ya está superado, ya está hablado que será. El otro reto, la aprobación popular, es decir, estar cercana a la gente y escuchar. A mí me sorprende mucho, por ejemplo, cuando en el 2018 López Obrador desaparece el Estado Mayor Presidencial, mucha gente decía, y la oposición decía, lo van a vulnerar, va a pasarle esto, va a haber esto malo, por todo el cuerpo, el aparatoso cuerpo de seguridad que tenían los expresidentes y sus familias, no pasó nada. Lo más que pasó ayer fue que vulneraron su seguridad y que se coló en un elevador un trabajador del Poder Judicial muy molesto, pero no ha pasado de eso. Entonces me parece que esta cercanía, y lo dijo el presidente, me cuida la gente, ¿no? Otro reto me parece es que Claudia es una mujer de ciencia, y bueno, me parece que sus decisiones y su forma de actuar debe de encaminarlas a esas decisiones, tomarlas basadas en datos, basadas en verificación, y a mí me parece que ahí la Agencia de Transformación Digital, que fue uno de los primeros nombramientos que dio a conocer, va a ser fundamental para esto, es decir, decisiones en datos. El otro reto, las 18 reformas que
faltan la puesta en marcha de la elección de la reforma al Poder Judicial, los qués, cómo, los puntos y las comas. En este sentido, la creación del Sistema Nacional de Cuidados, es decir, de dónde va a salir el dinero para este esquema que fue de los más, que ha reiterado más Claudia Sheinbaum. Un punto importante, la participación real laboral femenina en altos cargos, para darle sentido a la frase llegamos todas, es decir, no solamente que sea una frase, sino que sea una realidad en un país donde después de 71 años de que nos dieron el voto y el derecho a ser votadas y de votar, hay una presidenta de la República. Y por último, la relación con los empresarios, donde no se pudo avanzar, donde había estiras y aflojas, donde no se aprobó la reforma, las 40 horas laborales, donde recordemos que el 54% de la fuerza laboral está en la informalidad. También, ¿qué va a pasar con esos empleados informales? ¿Cómo se les va a mejorar sus condiciones para que tengan acceso a salarios mensuales, a prestaciones sociales y beneficios? Así, en una lista rápida de esto. Bien, gracias, gracias. Pues estamos ya en las 2 de la tarde con 47 minutos. Salvador Frausto, el contexto de lo que viene incluye el tema de los cambios en el partido en el poder, que van a constituir desde luego un acompañamiento político necesario para defender las políticas de la presidenta Sheinbaum, pero también para definir las candidaturas y lo que viene de reacomodos de poder a mitad del sexenio de la doctora Sheinbaum. Ya está todo definido ahí en cuanto a nombres que ocupan cargos específicos. ¿Qué opinas de Morena, su funcionalidad y lo que vaya a hacer en este próximo sexenio, Salvador? Sí, bueno, pues es uno de los grandes retos al inicio del gobierno de Claudia Sheinbaum será mantener la unidad del movimiento morenista, porque aparentemente los acuerdos a los que llegaron prácticamente todos los actores políticos centrales del movimiento morenista finalmente tuvieron espacio, todavía, digamos, no todo, no se acaba de ver todo el gabinete, falta conocer subsecretarías, etcétera, pero un paso importante es haberle dado a jóvenes, a una generación de gente más joven, el partido Morena, es decir, a Luisa María Alcalde y a otros personajes que también son de una generación de treintañeros, e incluso el hijo del presidente López Obrador, también ahí Andrés Manuel López Beltrán, en una posición relevante en la Secretaría de Organización. Eso me parece interesante. Ahora, va a poder administrar las pugnas internas que hay dentro del morenismo, cómo se van a acomodar esas pugnas. Me parece que ese es uno de los retos más importantes porque es un partido vivo, bravo. Cuando hablamos con morenistas se ve claramente que hay algunas distancias entre unos y otros, y eso ya sin la presencia del presidente López Obrador, creo que va a tener que ser manejado con mucho cuidado por parte de Luisa María Alcalde y quienes la acompañan en Morena, por un lado, pero también por otro, las discusiones entre el grupo parlamentario en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Me parece que Morena tiene a estas expresiones de los morenistas más duros o más puros, y a otros que son más pragmáticos, que buscan a lo mejor ensanchar acuerdos con la oposición o buscar ese tipo de relación. Por lo pronto, entre los perdedores de algunos de sus trofeos políticos, por llamarle de alguna manera, son el propio Ricardo Monreal y Marcelo Ebrard. Por ejemplo, en el caso de la Cuauhtémoc, no avanzó la impugnación para que ahí se anulara la elección, y se terminó avalando la derrota de Katy Monreal, hija de Ricardo Monreal, en una zona muy controlada por el monrealismo. Y en el caso de la alcaldía
Álvaro Obregón con López Casarín también es otro golpe porque era un candidato impulsado por Marcelo Ebrard, parte de los acuerdos que había hecho Morena, que se habían hecho dentro de Morena entre Claudia y Marcelo. Sin embargo, ahí se ven dos coscorrones que debilitan a estos dos personajes que fueron muy importantes durante el sexenio que termina y que arrancan en una buena posición, pero se sabe que no son tan cercanos a Claudia Sheinbaum. Hay que ir viendo cómo pelean internamente y sobre todo cuando la oposición está tan de capa caída, tan a la baja, me parece que una expresión de contrapoder, de equilibrio, de poder, de esta buscar generar contrapesos al poder de Claudia, va a surgir seguramente desde dentro del morenismo, así que habrá que ver cómo lo resuelven los líderes parlamentarios, cómo lo resuelve la propia Claudia, la secretaria de Gobernación Rosa Isela, y las disputas internas dentro del partido Morena. Bien, Salvador, gracias. Jorge Meléndez, ¿cómo ves el papel próximo de Morena con su nueva directiva? Se ha hablado mucho que hay una generación de relevo que está entrando y bueno, ¿qué es lo que podríamos esperar en este sexenio venidero, Jorge? Bueno, yo creo que en efecto hay una generación nueva, pero elegida como siempre, sin ninguna disidencia, sin ningún debate, sin ninguna cuestión de fondo. Por cierto, dentro de ellos está un señor Arturo Martínez Núñez, que tú además lo mencionaste hace días, que es hijo de Arturo Martínez Nateras y una señora María de la Luz Núñez. Sí. Y este es el más viejo en la dirigencia. Y no hay que olvidar que este señor Arturo Martínez Nateras se quedó con la imprenta del Partido Comunista Mexicano que le regaló la RDA e hizo una publicación que se llamaba Debate Ideológico, que de debate no tenía nada y de ideología menos. Pero en fin, así se dan las cosas. Y a mí lo que me preocupa es que Morena siga siendo un receptáculo de muchos personajes indeseables, no solamente Puebla, donde yo conozco bien las cosas, por los que están ahí y van a dirigir Morena son los marinistas de antaño, sino que ahora a este señor que le dio el voto 86 para las reformas, lo hagan secretario de Justicia y le den otro cargo en la Cámara de Senadores. Eso me preocupa mucho. Y yo creo que hay que ir a una reforma política de fondo. Y al decir de fondo, que no tenga tantas trabas para que tú crees una organización. En México es de los países donde es más complicado lograr ya no un partido, sino una agrupación política. Y eso está dentro de las atribuciones del Instituto Nacional Electoral. Yo creo que la vida pública y política tiene que ser más laxa, más abierta, donde todo el mundo pueda tener posibilidades de expresarse, incluso algunos grupos que ahora son sumamente rijosos. Por lo tanto, yo creo que Morena tiene que entrar a un gran debate de hacia dónde va, hacia dónde quiere ir y cómo contribuir con la presidenta Claudia Sheinbaum a hacer más amplio su margen de acción en contra de los grupos de siempre, de los poderes fácticos, de estos poderes económicos y políticos como Ricardo Salinas Pliego o Televisa, que están en franca decadencia, igual que los partidos políticos PRI y PAN, pero que de todas maneras tienen una fuerza inconcebible. Yo creo que eso es lo que se tiene que hacer, no dejarlos que ellos continúen influyendo en el gobierno de manera decisiva en algunas cuestiones que todavía sucedió con López Obrador, y no lo digo ni siquiera como una crítica terrible. Bueno, él puso el primer piso,
dice que ya viene el segundo piso. Bueno, en este segundo piso tiene que haber correcciones de fondo para que la lucha de los mexicanos sea una lucha más hacia un gobierno de mayor bienestar y de mayor cuidado a los ciudadanos. Bien, gracias. Marta Olivia, ¿qué opinas del papel del partido Morena en el sexenio que viene? Sí, en primer lugar, creo que es necesario estas reglas que se echen a andar en Morena, de que ningún político partidista esté en los gobiernos estatales, que es algo bien común que hay en los estados donde gobierna Morena, que son funcionarios que tienen doble chamarra, doble chaqueta, ellos están en un lugar y en otra. Entonces, creo que eso es importante para que uno es el partido y otro es la administración gubernamental. Creo que ese es el principal reto para que haya una distancia, para que no se vaya hacia un nuevo PRI. Ese, y también hay que seguir de cerca la presencia de Andrés Manuel López Beltrán, que tanto va a trabajar de la mano de Luisa María Alcalde como presidenta de Morena, qué tanto va a avanzar y qué tanto van a ser el 1-2, quién se va a acoplar a quién y quién va a definir, porque viene interesante este proceso. Bien, pues vaya que viene interesante el proceso. Y bueno, ya estamos en la parte final del programa. Vamos a asomarnos ahora a esta sección del postrecito. Salvador Frausto, tu comentario final, por favor. Bueno, pues mañana es el cambio de gobierno. Habrá que ver cómo la presidenta, todos los gestos que haya en el primer evento que va a ser en la mañana en el Congreso, el pase de la banda presidencial, cuáles son los gestos entre el presidente saliente y la presidenta entrante, el comportamiento también de las porras, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo van a salir ahí? ¿Qué van a gritar más a favor de uno o de otra? Todo ese simbolismo va a ser muy importante para la interpretación del momento político. Y después el evento masivo en el Zócalo, donde, bueno, le van a entregar a Claudia Sheinbaum el bastón de mando, esto ya como una tradición, segundo sexenio en el cual recibe, en este caso la presidenta, hace 6 años el presidente, de parte de un grupo, de un pueblo originario, este bastón simbólico que es el poder del pueblo, el símbolo del poder del pueblo hacia la presidenta Sheinbaum. Toda esa medición de signos y de señales va a ser muy interesante. Mañana ya los estaremos viendo y comentando en los siguientes días, Julio. Bien, muchas gracias, Salvador. Jorge Meléndez, por favor, postrecito. Bueno, yo recomiendo el documental que hicieron Temoris Greco, su hermano y muchos más, Arte para Abrazarte, que es la causa de los 43. Quiero también mandar un saludo muy amplio y un abrazo muy fuerte a varios morenistas que yo vi en la manifestación de los padres de los 43 ahí, es decir, diciendo, nosotros estamos con López Obrador, pero nosotros defendemos la causa de los padres y de las madres de los 43 y los derechos humanos y la consigna de justicia y verdad que todavía sigue pendiente desde 68. Todavía no sabemos muchas de las cosas por el Estado Mayor o por el no Estado Mayor presidencial que sucedieron porque están bloqueadas con los militares. Tenemos que saber toda la verdad en este país de muchos de los horrores que ocurrieron y reitero que por eso este comunicado de Abel Barrera, Carlos Pérez Ricard y demás acerca de que no se han llevado a cabo a fondo todas estas investigaciones de la verdad desde antes del 68 hasta ahora con los padres de los 43.
Bueno, pues muchas gracias a los tres participantes de esta mesa. Sí. Marta Olivia, ya no Julio. les... Estabas dejando, ¿Y pues. sabes qué? Me oliste la intención porque me voy a tamaulipequizar. Entonces, Entonces, Pues no, serio, adelante, me lo adelante, oliste. disculpa, Marta Olivia. Fíjate que han pasado, ya van a ser casi 2 años del gobierno. Sí, de hecho, mañana también se cumplen 2 Américo. años de Américo Villarreal Anaya, donde el Partido Acción Nacional y Francisco García Cabeza de Vaca sigue siendo un dolor de cabeza para Tamaulipas, para el gobierno. La Fiscalía General de la República, con Alejandro Gertz Manero, pues hizo 2 cosas y sirvió para 2 cosas, dicen en mi pueblo. El caso es que ahora en las elecciones, pues solamente tuvieron 6 diputados plurinominales. Se les acaban de caer 2. Uno, porque está inhabilitado por la Secretaría de la Función Pública, Gerardo Peña Flores, está en este padrón de personas no gratas porque deben cuentas pendientes. Entonces está eso y está otro personaje, Ismael García Cabeza de Vaca, hermano de Francisco, donde ahí el Congreso del Estado pidió que se fuera a credencializar para tener acceso al Congreso, algo un poco absurdo, pero un juez ya falló a su favor de que no necesita credencial. Hoy a las 11 de la noche, 11:30, asume la 66 legislatura y bueno, va a haber movimiento porque tiene una orden de aprehensión. Entonces vamos a ver con qué amparo llega, con qué situación, y los García Cabeza de Vaca siguen en este sentido. Entonces el PAN se quedaría, en caso de estos dos, pues solamente con 4 diputados plurinominales. Así que, ¿quién iba a pensar que después de un sexenio panista, donde tenían el control de todo, fuera a voltearse la tortilla, como dicen? Como luego dicen, bueno, después de este error final, postrecito de postrecito errático que he tenido, gracias Marta Olivia. Gracias. Y bueno, pues vamos a seguir adelante. Salvador, que espera jornada informativa intensa en estas horas, Salvador. Gracias. Así es, pues a estar atentos, pero bueno, como siempre, pues es divertido y emocionante estas fechas para nuestro oficio. Gracias, Salvador. Jorge Meléndez, gracias por esta ocasión. Buenas tardes. A los tres un abrazo y a todos los demás que nos escuchan, a veces nos elogian y luego nos critican mucho, pero varias señoras que encontré en la proyección en el Centro Cultural Tlatelolco les mandan saludos amplios y dicen que nuestros fans. Gracias, Jorge. Marta Olivia, buenas tardes y gracias. Gracias, seguimos en contacto. No se pierdan aquí el canal porque vamos a tener cobertura completita hasta que el cuerpo aguante. Híjole, ahí vamos, Marta Olivia, Jorge y Salvador. Gracias y hasta pronto. Hasta luego.